Un Una producto... pregunta. Sí, ¿Por qué, sí, Juliana. por qué generalmente siempre por ejemplo, en la Coca Cero o en la gelatina Light, por ejemplo, que se me ocurren, siempre se mezcla el aspartamo con el acesulfame K? Bueno, ahí Acesulfame tenés dos ácidos. puntos. Ujú. Ustedes vieron que en su momento la Coca Cero había sacado una publicidad que decía consumí Coca Cero que no tenés diferencia con respecto a la Coca original. Y así venía la publicidad, que vos no distinguías entre la Coca original y la Coca Cero. Entre la que tiene azúcar de sacarosa de mesa y la que y la que tiene edulcorantes, o sea que es 0 calorías. Pero ¿qué sucede? Esa publicidad se aplicaba en Estados Unidos porque en Estados Unidos se utilizaba acesulfame K. El acesulfame K no deja residuo amargo como dejan algunos otros edulcorantes, que dejan un dejo amargo, que eso lo vemos en Fundamento de los Agroalimentos 1, que deja un dejo amargo en el paladar. ¿Por qué? En la lengua. Porque tocan los mismos receptores. Los receptores de amargo y de dulzor son prácticamente iguales y se confunde el receptor y toca y da un poquito de dejo amargo. El acesulfame K no tiene ese problema, pero resulta que el acesulfame K es más caro. Es un azúcar que es más cara, es un edulcorante que es más caro. No es un azúcar porque está en el mundo de los edulcorantes, endulza, pero no tiene a lo mejor una estructura de un azúcar, de un hidrato de carbono. En cambio, el aspartamo es más barato. Entonces combinaban un poco de aspartamo, un poco de acesulfamo, para poder hacer esta gaseosa que tuviera un costo menor. Pero ¿qué pasa? Mucha gente podía percibir de que se sentía distinta la Coca Cero con la que tenía azúcar, con la que tiene sacarosa de mesa. Ahora yo no sé si cambiaron la formulación de nuevo porque salió la publicidad de Marta, el robot, creo que era Marta el robot, no sé cómo se llamaba, en donde te decían de nuevo, volvían a insistir de que tenían el mismo sabor. Yo no tomo mucho, pero habría que probar si realmente la Coca Cero de ahora es igual a tomar una Coca con sacarosa, porque eso es lo que ofrece cuando vos utilizas el acesulfame K, no tiene retrogusto amargo, no te deja ningún gusto amargo. Era por eso, Juliano. Es muy caro usar ese sulfame K, pero si utilizo todo aspartamo le dejo un dejo amargo de fondo. Ustedes han tomado a lo mejor esas... No me recuerdo esta marca comercial, por ejemplo, Chúcar, no recuerdo si es ciclamato o sacarina, creo que es sacarina. Y creo que el que se prohibió fue ciclamato. O en algunos países se ha prohibido el ciclamato, en otros no. Entonces vos probás esos mates con edulcorante y te deja un sabor amargo en la boca. Por ejemplo, yo cuando tomo edulcorante tomo sucralosa porque la capacidad de dejar un residuo amargo en la boca es baja. Entonces, consumo sucralosa, por ejemplo. Si quiero edulcorar algo, lo utilizo sucralosa. El ciclamato es el que prohibieron. Bien, bien, gracias Sebastián. Era el ciclamato el que prohibieron porque la sacarina es la base de estas marcas comerciales como Sugar, Soy Diet. Habría que ver, sinceramente no tengo un gran conocimiento de las marcas comerciales que están dando vuelta con los edulcorantes. En cuanto a proteínas, bueno, están constituidas por aminoácidos. Los aminoácidos son unas estructuras elementales. Son moléculas que cuando se van ensamblando unas otras mediante unos enlaces que se llaman peptídicos, forman una estructura más larga, que eso es lo que se denomina una proteína. Tiene la estructura primaria. La estructura primaria, esta proteína indica cuáles son los aminoácidos que se unen, en qué secuencia se unen, digamos, primero segundo tercero esa es la estructura primaria. La estructura secundaria es la disposición que tienen esos aminoácidos en un plano, que puede ser una alfa hélice, una estructura hoja laminar, beta laminar, que son láminas que se ponen unas sobre otras, o también una estructura Lázaro, es decir, cualquier tipo de forma. ¿Por qué? Porque está Lázaro. Y acá vemos cómo se conforma. Ahí tenemos las hélices, que son los rulitos, las estructuras beta laminar, que son esas cintas, y después esas líneas finitas, que son las estructuras del azar. Posteriormente, cuando esta proteína se encuentra en una solución, se encuentra en un medio, o formando parte de una matriz, adquiere lo que se denomina la estructura terciaria. ¿Qué es la estructura terciaria? Es la caracterización tridimensional que da. Vos agarrás la proteína y la ves de cualquier ángulo, y esa es la estructura tridimensional que adquiere, que es cómo está realmente esta proteína en el mundo real donde nosotros vivimos. Bueno, gracias a esta conformación, a esta estructura que tienen las proteínas, a nosotros nos interesa tres principios, que uno es la precipitación, otro es la gelificación
y otro punto es la nutrición. Entonces nosotros cuando hablamos de precipitación, por ejemplo, tenemos la precipitación a la hora de formar un yogur. Entonces yo tengo las bacterias ácido-lácticas, que esas bacterias ácido-lácticas comienzan, yo pongo la leche en un tanque, le pongo azúcar, le pongo, bueno, azúcar según yogur endulzado con azúcar de mesa, pero le pongo componentes constituyentes ahí dentro y le pongo bacterias lácticas. Entonces la bacteria láctica comienza a tomar la lactosa como fuente de energía y libera como residuo ácido láctico. La leche tiene una acidez, por así decirlo, de 6,5, que eso se denomina pH, que es una forma de medir la acidez de los alimentos que va de 0 hasta 14, o de algún otro tipo de cosas, va de 0 a 14, y neutro es cuando está el pH 7. El agua neutra tendría un valor de acidez de 7, de pH 7. Y comienzan las bacterias ácido-lácticas a consumir este ácido la lactosa liberando ácidos lácticos, y en un momento la acidez de la leche comienza a bajar, a volverse cada vez más ácida. Entonces el pH va bajando de 6,5 hasta 1. 1 es lo más ácido que hay. Entonces va bajando hasta que llega a un valor de 4,5. De 6,5 baja hasta 4,5. Y en ese momento las proteínas, la caseína de la leche se precipita. Hay una característica que ustedes lo van a estar viendo a medida que avance la carrera, que es el punto isoeléctrico de una proteína, que es que cuando esa proteína está en un grado de acidez de ese líquido que lo contiene igual al punto isoeléctrico, precipita. Y eso es lo que ocurre con el yogur. Vos le bajás por medio de una fermentación ácido láctica la acidez a esa leche, la hace cada vez más ácida, hasta que llega un punto donde precipita y corta. Ahí precipita la caseína, entonces uno dice, ya terminé el yogur, y ahí vos frenas el proceso. Entonces por eso se torna espeso el yogur, gracias a la precipitación de estas proteínas. Otra forma es la gelificación. Por ejemplo, nosotros las proteínas que agarramos para hacer una gelatina deriva del colágeno. Entonces nosotros cuando tenemos el colágeno, lo que hacemos es que se vayan generando estas gelificaciones. Yo lo pongo agua caliente, dejo que se empiece a entrecruzar, y cuando enfría yo tengo estas gelificaciones. Hay dos tipos de gelificaciones, pero eso lo vemos en fundamento de alimento. O con limón de forma casera. Sí, bueno, en realidad cuando vos lo haces con limón o cuando utilizas un ácido orgánico, Sebastián, lo que estás haciendo es la obtención de ricota, porque vos después obtenés la masa, la separas y así obtenés la ricota. La ricota es el producto de precipitación de la leche o del suero de la leche en presencia de ácidos orgánicos. Un ácido orgánico puede ser el acético, puede ser el ácido cítrico del limón, pero digamos, sí, todo lo que sea precipitado es formar yogur. Si a vos se te corta la leche en la heladera, es porque formaste yogur. Simplemente que a vos te da toda la impresión y te da todo el asco la leche cortada en la heladera porque no es lo que vos esperabas. Y ahí entra en juego mucho la expectativa que uno tiene sobre un producto. Vos querés consumir leche, entonces de pronto te servís y tenés la leche corta y decís, esto es un asco. Pero sin embargo vas y pagás 100, 110, 120 pesos un yogur, que es el mismo principio que la leche cortada. Después tenés también como propiedades nutricionales que generan estas proteínas en los alimentos, las caseínas, que las caseínas es un diseño evolutivo que lo que hace es transportar calcio. Las proteínas, estas caseínas que están en la leche, en su interior transportan una gran cantidad de calcio. Por eso uno dice, che, tomen leche, que la leche te provee mucho calcio. En realidad hay otra fuente de calcio, solamente que es muy grande el contenido de calcio que se encuentra presente en las caseínas. Entonces, nutricionalmente hablando, te está dando aminoácidos para la estructura de tu cuerpo, para la síntesis de proteínas en tu cuerpo, y a su vez también pueden llevar algún elemento que vos necesites, como es la presencia de calcio. Ahí tenemos los valores nutricionales de la proteína, donde el que tiene el mayor chemical score. Chemical score significa que nosotros en nuestra alimentación necesitamos aminoácidos que se denominan esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que nosotros no lo podemos sintetizar, no lo podemos generar y necesitamos que vengan de la alimentación nuestra. El huevo, por ejemplo, tiene un chemical score de 100. ¿Qué significa? Que la cantidad de aminoácidos esenciales es suficiente para que nosotros tengamos todos los aminoácidos esenciales que requerimos en base al huevo. Sí, Ricardo. ¿No me consulta? Bueno. Después tenemos lo que es la leche.
¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Me están escuchando bien, no? Sí, profe. Entonces tenemos después la leche que tiene un chemical score de 65, que significa que tiene 65% de los aminoácidos esenciales que nosotros requeriríamos, el pescado el 60, la carne el 70, el arroz el 60, el trigo el 42, y ese grano de bengal, que no sé realmente qué sería, tiene un grado de 45 chemical score. Entonces, balancear correctamente los alimentos va a hacer que nosotros tengamos todos los indicativos de aminoácidos esenciales acorde a lo que necesitamos en nuestra alimentación. ¿No se usaba también para calificar las proteínas los PDCAAS? Creo que se llama. Sí, PDCAAS, si no me equivoco. Esos son las siglas. Sí, ¿no? Ahí los valores proteicos. Los valores proteicos son distintas clasificaciones nutricionales, pero no tiene sentido hablar de esto porque eso lo van a ver después en nutrición. Claro. Nosotros estamos haciendo una introducción de por qué es importante las proteínas, no de todos los indicadores, pero hay muchos indicadores relacionados a los valores de proteína, porque el que tenga un chemical score, después tenés que ver vos cuáles. Ven al gram, Valentín me dice que es garbanzo. Muy bien, muchas gracias. Ahí ven que el garbanzo tiene un 45 chemical score. Ahí te está hablando de la cantidad de aminoácidos esenciales que tenés, pero eso no te está indicando de cuánto la absorbes, de la biodisponibilidad, porque si vamos a hablar de valor nutricional, tenemos que ver la biodisponibilidad, que eso es el indicador más importante. Pues yo puedo tener un indicador excelente, pero si vos no lo absorbes a nivel intestinal, no tiene ninguna importancia porque sigue de largo. Entonces, la biodisponibilidad se configura como uno de los indicadores más importantes. Pero como nosotros estamos hablando de proteínas fundamentalmente y no estamos hablando de nutrición, entonces estamos mostrando que en la química de los alimentos, cuando vos elaboras un alimento, es importante ver que las proteínas pueden gelificar, precipitar, pero también dan un aporte nutricional. Ustedes ven que ahora están vendiendo bebidas y dicen, bueno, este litro de esta leche tiene 46 gramos de proteínas. ¿Por qué? Porque te está indicando de que tiene una cantidad de proteínas para tu funcionamiento corporal. Ahora hay que ver si después eso no se transforma en un exceso dependiendo de la dieta de una persona, porque puede ocurrir también. Pero en Argentina hay un déficit de proteínas que tiene que ser suplido. Claro, como por ejemplo en las plantas, la proteína que viene de plantas no es tan biodisponible como la proteína animal en algunos casos. Pero claro, pero como te comento, Juliano, toda esa parte la vamos a ver en nutrición y no tanto en nutrición, no tanto en introducción, porque cada cosa de estas va a tener su perfil nutricional y su grado, pero para que den los tiempos adecuados tenemos que dar el contenido para que ustedes tengan viendo un pantallazo de qué son estos tipos de componentes que forman parte de los alimentos y cuál sería la importancia relativa. Después de analizar la importancia específica de cada componente, lo vas a ir viendo en cada una de las materias que van a ir avanzando. Entonces, ponernos a detallar la funcionalidad, la biodisponibilidad o el chemical score de cada tipo de productos va a exceder un poco lo que es la introducción. Simplemente estoy comentando de que algunos alimentos tienen un mejor puntaje. También, como comentás, algunos son más biodisponibles que otros. Pero ojo, la proteína de maní tiene una biodisponibilidad del 94 al 96% y está por encima de la carne. Entonces, eso hay que tomarlo puntualmente en cada tipo de alimentos, qué biodisponibilidad tiene. El maní puede ser un suplemento excelente para generar sustitutos de carne, porque tiene una biodisponibilidad de proteínas mayor que la carne. Y a su vez el contenido de proteína en un maní es mayor que el contenido de proteína en una carne. Entonces, bueno, pero eso después lo vamos a ir viendo a medida que vayan avanzando, porque es como decir, vamos a profundizar a un nivel que no se correlaciona con introducción. Vos capaz que tenés una formación llena de alimento previo y querés aprender un poco más, pero recordá que también acá tenemos muchos integrantes en este teórico que están viendo por primera vez alimentos. Entonces, llevarlo a un nivel mucho más avanzado es complicarle el entendimiento más básico, que es lo que se tiene que construir, el conocimiento. Por eso no quiero mezclarle mucho cuestiones más avanzadas que van a ir viendo en segundo, tercer y cuarto año. Claro. No, está bien, pero todo lo que vos quieras opinar, lo opinás. Yo lo que te voy a decir es si lo vamos a explicar o no lo vamos a explicar, porque a lo mejor, viste, no me quiero ir muy de rango en cuanto. Por eso hay muchas cosas que me preguntan acá que yo las explico así de una forma muy básica. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesito una explicación tan técnica que nosotros ahora no estamos en alcance de poder comprenderlas.